Don Pito, con esas informaciones tan importantes, tan interesantes. Yo creo que todos tenemos un apodo. Denise, di el tuyo. Tú no quieres saber cuál es el mío. Dilo. Es un poco largo. Ajá, dale. Y me lo puso mi papá. A ver. Rubia malgeniosa. Ah. ¿Por qué será? Yo pensé como que era un nombre, No. Él me dice así. Un saludo a Don En Filpo. sentido general, sí. Ninón. Ah, Ninón. Don Ninón, Filpo. sí, ¿Y Magnolia por se qué acuerda. Ninón? No sé. Porque le hacía el distinto. Ah, bueno, mi hermanita me dice Talli también, la pues más Talli. pequeña. No sé de dónde. Cuando pero no está sabía hablar bonito. todavía, me puso Talli. Nadie sabe por qué. Ay, Dios mío, qué chévere. Pero Wildania. vamos Wildania a preguntarle Peralta. a nuestra... Tengo. No tienes ni Wildy. Bueno, sí, hay algunas personas Wildy. que me dicen Wildy. Wildy. Ah, pero Ajá. tiene Wildania. Wildy. Algunas Wildy. personas me dicen Wildy, pero no desde pequeña. Fue después que crecí en No, los de ambientes cariño. laborales. Me dicen Wildy, pero ya de pequeña nadie me decía ningún otro nombre que no fuera el que tengo. Wildania. Bueno, Ay, qué nosotros fina. vamos a presentar, luego de decir eso, a Wildania Peralta, cariñosamente nuestra psicóloga de cabecera. Bienvenida, Wildania. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que hoy es lunes, ¿verdad? Ya pasaron Sí. 15 días de que vine por última vez y estoy haciendo un ejercicio hoy. ¿De qué? Yo ¿De sé qué? que el tiempo en televisión es corto, pero yo voy a hacer un ejercicio de hablar despacio y hablar calmadamente, Ay, me porque gusta. yo soy así, ¿verdad? Yo Claro. soy una mezcla entre contentura, rapidez y también calma, entonces me doy cuenta cuando reviso los videos de cuando vengo aquí, que siempre parezco como una gallareta, porque yo quiero decirlo todo. Quiero decirlo todo y el tiempo se termina y los conceptos en psicología a veces se malinterpretan cuando Claro. uno no los clarifica muy bien. Entonces lo que estoy haciendo hoy, dije, voy a hacer mi ejercicio de hablar lento y vamos a hablar de las emociones y el tema es muy interesante. Ninguna emoción dura para siempre. ¿Cómo? Ninguna. ¿Y cuál es el objetivo de hablar de esto? Es para facilitar a las personas el tránsito de las emociones y poder promover la propia gestión emocional que incluye la inteligencia emocional. Hablamos muchísimo de inteligencia emocional en los últimos años y hay muchos autores que tienen contenido interesantísimo al respecto y yo creo que una de las claves para poder aprender a gestionarnos emocionalmente es la comprensión de que ninguna emoción dura para siempre, de que lo intensifica todo es la necesidad de quitarnos eso de encima desde que empezamos a experimentar la sensación fisiológica de lo que vamos a ir sintiendo, si es miedo, si es alegría, si es ira. Entonces nosotros lo que queremos inmediatamente es resolverlo para que se vaya. Entonces, como es un fenómeno psicofisiológico, nosotros no podemos determinar en qué momento exacto eso se va a ir, se va a quitar. Y cuando mezclamos la emoción que fisiológicamente sale de nuestro organismo, entonces la mezclamos con un pensamiento y eso se vuelve como si fuera un torbellino interno. Entonces las emociones son diferentes a los sentimientos. Porque se me ocurre preguntarte por el amor, por ejemplo. Lo que pasa es que las emociones vienen del sistema límbico, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, son una respuesta que nos ayudan a adaptarnos y a socializar. Las emociones no están determinadas por el intelecto. Entonces, cuando nosotros mezclamos o combinamos la emoción que es fisiológica, es como algo que ya viene con nosotros como personas, con un pensamiento, entonces se vuelve sentimiento. Ya, La entonces las diferencia, emociones- ajá. la diferencia entre pensamiento, entre emoción y sentimiento es el pensamiento que interviene para convertirlo en eso, que Entonces- es el resultado final. Por ejemplo, el amor es un sentimiento que viene de la ternura. Ya. De la ternura es una emoción Ya. y es una emoción promovida por la oxitocina, por ejemplo, cuando tenemos un bebé o cuando vemos un niño. La mayoría de nosotros no puede evitar sentirse enternecido por el niño. Entonces, la ternura como emoción es lo que promueve entonces el amor y el deseo de tratar bien Claro. al otro y de que al otro le vaya muy bien, como decía yo la otra vez que Ahora estaba tiene por aquí. sentido, porque Claro. imagínate, tú ves un bebé y te enternece, pero no vas a durar con con esa emoción de ternura el día entero. Exactamente. Ya. Cuando Me gusta, disculpa Wildania, que este tema tiene mucho que ver también con la división de las emociones entre positivas o negativas. Sí. Cuando tenemos emociones negativas, queremos que las cosas como que
se vayan ya, se acaben. Que tiene mucho que ver con lo de que nada dura para siempre. Y las Exacto. emociones no duran para siempre. Pero cuando tenemos emociones positivas, quisiéramos que alargarlas un poquito más. Y ahí, ¿Por qué pensamos así? bueno, por este pensamiento polarizado y binario que tenemos nosotros al creer que hay emociones positivas o negativas. Y eso no existe. Las emociones son emociones y listo. O sea, no hay emociones positivas o negativas. Hay emociones adaptativas o hay emociones apetitivas, que son las que nos generan placer y nos gustan. Y hay emociones no apetitivas, que son las que nos generan malestar y agobio y sufrimiento. Entonces, no existen las emociones negativas. Las emociones todas tienen una función en nuestra socialización y nuestra adaptación al medio en el que nosotros estamos. Por ejemplo, la emoción del miedo, que es una emoción primaria, que las emociones, ¿verdad?, están ahí entre primarias, secundarias, cuando vienen con un sentimiento ahí. Entonces, el miedo es una emoción adaptativa que nos envía un mensaje claro de que tienes que cuidarte, hay algo a tu alrededor que no está funcionando bien, hay un peligro, hay una amenaza, entonces tienes que cuidarte. Cuando sentimos miedo, nosotros estamos experimentando esa idea de que estamos en peligro. Independientemente de si es un peligro real o imaginario, la emoción llega para avisarnos qué hacer respecto a lo que está pasando en nuestro entorno. Y así con todo. La tristeza es una emoción del cansancio. Cuando las personas están cansadas de sostener, puede ser situaciones, puede ser quizás una relación, cualquier tipo de experiencia que genera como un peso, entonces empiezas a sentirte triste como una forma de recordarte que tienes que descansar de lo que sea. Detenerte, tirarlo, Que esto evidencia tomar un espacio. que efectivamente las emociones no son ni positivas ni negativas, No. porque una emoción como la tristeza te está dando, es un indicativo de Exacto. que debes mirar a otra parte o debes cambiar algo. Sí, entonces puedes sentirte triste, devastada como consecuencia de eso. Puedes sentir que hay un debacle, que estás tirada en el piso sin poder más con la vida. Sin embargo, querer quitarte eso como respuesta adaptativa, y con adaptativo quiero decir que estamos intentando que las cosas como que se acomoden. Vamos a poner como adaptativo que se acomoda a lo que está ocurriendo. Si estoy en medio de una crisis, si estoy en medio de una ruptura amorosa, si estoy en medio de una situación que no sé cómo resolver o no puedo hacerlo como me gustaría, me voy a sentir triste. Claro. Entonces, eso me está enviando un mensaje y yo me quedo ahí con la tristeza, la observo, la experimento, la siento y permito que esa sensación o esa emoción transite y se vaya, porque como ninguna emoción dura para siempre, las emociones se van a ir en algún momento. Y esto yo lo recuerdo principalmente con la ira, porque las personas cuando sienten ira tienen esta motivación de actuar en consecuencia a la emoción con cualquier conducta que pudiera parecer o pudiera ser desadaptativa, porque le va a causar más problemas y más emociones no apetitivas. Entonces, ¿por qué lo haces? Tú Claro. puedes detenerte y darte el espacio de permitir que la emoción, como esta curva, pase, y cuando la emoción pasa, por eso es que hay tantas personas diciendo, y esto puede parecer como un cliché, nada dura para siempre, nada. Cierto. La Yo emoción pensé pasa, en eso. la emoción pasa, y por eso también hay muchos expertos comentando el tema de darte un espacio, de tomarte Claro. 10 minutos, de apartarte de tu objeto de ira, para que entonces en ese momento, o de desviar la atención escuchando un podcast, una canción, hablando con alguien, porque permites que la emoción transite, no la estancas, no la evitas, y entonces en ese proceso se va y tú entonces puedes tomar una decisión más reflexiva y más cómoda. Muy bien. Claro. Alex tiene una pregunta allá en el desayunador. Valiosísimo lo que estás compartiendo, pero quiero abordar el tema para que tú lo edifiques y lo extiendas, de aquellos que no saben identificar las emociones. ¿Y cuál es la consecuencia de esa o negatividad o desconocimiento? La falta de identificación emocional, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestros procesos de aprendizaje. A nosotros nos inhabilitaron, a muchos de nosotros nos inhabilitaron cuando fuimos creciendo en cuanto a lo que sentíamos, porque los niños también experimentan emociones. Las emociones no son producto de un proceso de aprendizaje ya después que te vuelves un adulto. Cuando eres niño experimentas emociones, y esas emociones como que se van aplacando por los adultos que te rodean. Si Se estás- puede castrar emocionalmente a una sí, persona. exacto, pero esa castración emocional no implica que tú vas a dejar de sentir, sino que vas a perder la capacidad de gestionar la emoción, porque entonces lo que vas a hacer es a suplantarlas. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen miedo se enojan.
pero en realidad es miedo que tienen. Hay personas que cuando tienen vergüenza se ríen como si fuera algo gracioso, pero en realidad lo que están sintiendo es devorador internamente. Entonces, la falta de conocimiento en cuanto a las emociones lo que genera es una incapacidad para la propia gestión y una sensación de que sentir está mal. ¿Y qué tan común es el hecho de esa proyección a los que me preceden? Léase, si yo como papá viví frustraciones, desalientos y reconocimiento de eso que me estaba aconteciendo, pasando, ¿qué tan posible puede ser que yo se lo transfiera a mi hijo y con esto esa cadena continúe increciendo de una forma descomunal? Yo creo que es muy posible. De hecho, lo vemos todos los días a nuestro alrededor, en la calle. O sea, nosotros cuando escuchamos a un niño siendo padre o madre diciendo que está aburrido, cuando vemos a un niño que está enojado, nosotros lo que hacemos es que lo asustamos. Si el niño está enojado, entonces lo asustamos, lo maltratamos. No le ayudamos a entender que igual estás enojado porque querías ese dulce o esa paleta en el supermercado y está bien que tú te enojes por eso, porque si yo quisiera algo y no lo tuviera, también yo me enojaría. Entonces, está bien que tú te enojes. Ahora, lo que no está bien es lo que haces cuando estás enojado. Puedes hacer otra cosa. Puedes llorar, puedes tomar tu espacio, puedes tirarte al piso si quieres, eres un niño, o sea, no te sabes comportar. Sin embargo, tú vas a permitir que eso pase y cuando pase, entonces vas a poder aprender a tolerar la frustración y a esperar la gratificación. Wildania. Eso, los padres que no recibieron educación o gestión emocional muchas veces no lo saben hacer, a menos de que ellos entren en esa conciencia de necesitar aprender, lo hagan y entonces lo traspasen a sus hijos. En el caso de los niños que mencionas, que en un niño enojado, por ejemplo, si quieres tirarte al piso, tírate, pero eso no se puede volver un hábito después, porque hay niños como que... Hay niños y hay niños, ¿viste? Bueno, mira, yo creo que Saludo a esto los pudiera padres. ser Un saludo a los... ¡Wow! un saludo a los padres Que valientes. lidian. Yo creo que esto Wow. pudiera ser incluso otro tema para poderlo explicar. El asunto con las conductas es el sistema de reforzamiento. Por ejemplo, si el niño se tira al piso porque está enojado o está triste y consigue con esa acción lo que quiere, ya sea atención negativa, porque hay niños que por atención hacen lo que sea y los adultos también, recibe atención negativa o recibe la resolución de su deseo a través de eso que hace, entonces la conducta se ve reforzada y esa conducta reforzada va a aumentar la probabilidad de repetición de la conducta. Entonces no estamos diciendo que está mal que se tire al piso, está mal lo que hacen los padres cuando él hace eso, para reforzar la conducta. Entonces tú dices, no te puedes tirar al piso, pero eso es un proceso de aprendizaje también. Si cuando tú estás enojado como adulto te desbordas frente al niño, él va a hacer lo mismo cuando está enojado, haciendo lo que sabe hacer, que es tal vez tirarse al piso. Y Wildania, esto me recuerda también el tema de la frustración, que de niño, si se deja pasar, bueno, es un tema, pero de adulto es un súper tema. Y siempre se habla, por ejemplo, de la capacidad de saber decir que no o saber cuándo decir que sí. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hablando de niños, qué sucede cuando no se maneja quizás desde los adultos la frustración en los niños? Yo creo que sucede una guerra. Claro, porque si el niño se frustra y los adultos no lo saben manejar, lo que van a hacer ellos es a frustrarse también. Entonces, de frustración a frustración, a veces se genera un tranque. No hay forma de crear la modificación conductual que se espera o no hay forma de ayudar al niño a gestionar la frustración, porque muchas veces la frustración es un sentimiento que viene de la ira. O sea, cuando tú estás enojado y tu objeto de enojo no se resuelve, entonces te frustras. Cuando no puedes conseguir lo que quieres, te enojas y te frustras. Entonces, tolerar la frustración es un proceso que se da a través de la capacidad de postergar la gratificación y de la comprensión de que no siempre las cosas que tú quieres van a pasar, porque la vida es pila de difícil, como yo siempre digo. Entonces la gente no entiende que eso es así, por eso no aprenden tal vez a manejarlo mejor. Wildania, antes de concluir con este segmento, vamos a tomar una llamada que tenemos para ti. Buenos días. Sí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Tengo una fan. Ay, Tú tienes una fan. qué bueno, qué bueno. Mire que el otro día yo iba a pedir razón de ustedes porque no la vi de ninguna de las dos ahí que llamé al programa el otro día.
Pero ¿A cuál? a nosotras. A Dianice y a Diana, que yo llamé al programa y antes de pedir la razón de ellas Eso dos, fue se el me, día se me que cayó el yo, paquetico. el lunes pasado, que me tomé un permisito, sí. Ah, Tenía una sí, actividad para en que el usted vea colegio que de te mi hacen pequeña. falta siempre. Ay, me qué salió una bueno. emergencia familiar, pero gracias por estar pendiente de nosotros, eso se aprecia. Gracias, Ay, sí, Caimela. ay, sí. Muchacha, viendo yo ahí la doctora, pero eso es una verdad. Mira, el otro día, bueno, hace un año atrás se murió la comadre de la mamá mía. Y ella, siempre que ella iba a la casa, relajábamos, porque ella decía que se iba a morir de unas alturas. Y justamente el día que se murió, se había bajado un viaje sancocho. Y en la noche se murió. Cuando yo fui al bojío de ella, oye, yo quedé sorprendida. Tú ves como cuando tú ves algo que tú no puedes, mira, aquí a uno le dan unos ataques cuando se muere una gente y ahí como que tú te quedas por dentro, que no te sale la lágrima y no te sale el grito, así que hay que ponerte berrón, hay que ponerte ramo de ruda para que tú flojes y puedas Ay, gritar. sí. Pero Lo a mí hemos fue con visto, risa que me Carmela. cayó. Sí, eso Gracias, es cierto. Muchacha, pasé Caimela. una vergüenza. Mira, no. Ay, mira, Jesús Santísimo. Yo pasé una vergüenza. Tuvieron que sacarme de ahí y yo no podía cerrar la boca, los dientes todos afuera y loca para que me salga el grito y era una risa que me salía. Y Ay. afuera... Pero mira, eso pasa, Wildania. Carmela, Eso gracias pasa. por su llamada. Claro. Eso lo hemos visto mucho. Sí, el estado de shock genera esa respuesta involuntaria muchas veces. Que a veces Ay, Dios incluso lo mío. contrario. Hay personas que, por ejemplo, fallece algún familiar, pierden algún familiar, no lloran, no reaccionan. Y hay gente que incluso hasta los juzga. Sí. Porque tú no estás llorando por tu familia. Y es un estado de shock. Es Sí. así. Wow, Wildania, qué interesante este tema de las emociones que hemos Sí, compartido aquí, que hemos muy conversado. interesante. De verdad que sí. Es bueno recordar que tú tienes siempre información importante en tus redes sociales. Ahí vemos @wildania.peralta. Y también ofreces su tu consulta y Sí. tus servicios donde contactarte. Así es, estoy en Telar de Emociones, aquí en Santo Domingo, consulta presencial y online. Y a través de las redes sociales, asimismo, es un contacto directo. Cualquier persona puede escribir ahí y yo le respondo. Gracias, Wildania. Gracias, Wildania. Nos encanta tenerte aquí. Y estás muy hermosa Gracias. también. Espectacular. Se lo Ustedes dije también. detrás ustedes de cámara. también, sí, Gracias. muchas Yo también gracias. se lo dije, está ¿Tú bella. también? Claro, Está bella. espectacular. Tres Siempre mujeres bella, pero bellas. hoy más. Gracias. Seguimos con más del Mangú de la...